Amén. Entonces está en el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, ¿no? El versículo 8. Ahí vamos, ¿no es cierto?, a leer la palabra, ¿cierto?, del Señor. Amén. Amén. Primera de Pedro, entonces lo tienen todos, ¿verdad? Amén. Capítulo 8. Amén. Dice así, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Amén. Amén. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Vamos a orar por su palabra. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Tu palabra es verdad, Dios. Glorifícate, Padre eterno, por medio de ella. Amén, Señor. Y bendice, Señor, nuestra vida, Padre, en esta mañana, Señor. Amén. Necesitamos, Padre Celestial, que tu palabra, Dios mío, corra y sea glorificada. Amén, Señor. Que tú puedas obrar, Dios mío, en nuestra vida. Amén. Que puedas glorificarte a través de tu poder y de tu presencia Amén. en nuestro corazón. No permita, Señor, que ninguna persona que ha venido hoy, y también los que escuchan por internet, no reciban, Señor, esa bendición que tú quieres derramar Amén. sobre tus hijos. Ese aprendizaje, ese entendimiento, esa gracia tuya, Dios, para hacernos comprender tu palabra, Padre. Amén. Porque necesitamos ser mejores, Amén. hijos tuyos, mejores, consagrados, Dios. Que tu palabra sea revelada a nuestro corazón. Amén, sí, Señor. Y que usted se pueda glorificar en nuestra vida. Amén. Muchas gracias y bendice, Señor, esta tu palabra en nuestro corazón. Amén. En el poderoso nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y todo el mundo dice: Amén. amén. Tomen asiento. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar, ¿no? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, ¿no es cierto?, buscando a quien devorar. El creyente, según, ¿no es cierto?, este versículo, debe vivir con sobriedad, vigilancia, firmeza. Porque la Biblia nos enseña que existe un enemigo real que quiere destruir nuestra fe. Hay
lugares, iglesias, ¿no?, que viven hablando de Satanás, ¿cierto? Todo es el diablo, todo es Satanás, ¿no? Que aunque si nosotros meditamos bien, es evidente, ¿no?, que detrás de la gran mayoría de las cosas, ¿no?, está Satanás. Porque hay enemigos nuestros, ¿no?, que son la carne, el diablo, el mundo, ¿verdad? Pero ¿quién gobierna el mundo? La Biblia dice, el príncipe de la potestad del aire, ¿verdad?, Satanás, gobierna, ¿no?, este mundo, ¿cierto? Y es evidente, ¿no?, que el diablo está ahí. Aunque cuando todo es la culpa a Satanás, ¿no?, se llegan a los extremos, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, anécdotas en la iglesia hermana, dice, ¿no es cierto? Me fui ayer con la bendición del Señor, ¿verdad? Yo recuerdo, ¿no?, estábamos en los cultos, eso a veces los cultos terminaban a las 11, ¿no? A veces pasado de las 11 de la noche, 11:30, tal vez alguna oportunidad, ¿no? Cuando había un avivamiento o especie de avivamiento, ¿no es cierto?, en la iglesia, se alargaba el culto. Hoy en esa iglesia no sucede así, termina a las 9:30, ¿no?, sí o sí. Pero en esa iglesia, en ese tiempo, yo el otro día incluso pasé por una iglesia, ¿no?, ahí en Arturo Prat con Ejército Libertador, y eran como las 11, ¿no?, y estaban cantando. Me acordé de esos tiempos, ¿verdad? Y entonces la hermana iba, no, hermana, llegué a mi casa, dice, ¿no es cierto? Y el diablo me estaba esperando. ¿Quién era el diablo? No, mi esposo, hermana, ¿verdad? Estaba tan enojado, ¿no?, ¿verdad?, el esposo, porque llegaba tarde o porque pasaba en la iglesia, que era el diablo mismo en persona quien la estaba esperando. En otras ocasiones, ¿verdad, hermana? Dice, iba yo caminando, dice, y de repente, ¿verdad?, el diablo me quiso botar. Y no, que me tropecé en una piedra, ¿verdad? Bueno, el diablo. Entonces, todo era la culpa del diablo. O sea, si ella no veía porque a lo mejor era, usaba una expresión, y me acuerdo qué hermana era. Si uno es pajarón, no voy a decir ella, pero si uno es pajarón, anda pajareando y se tropieza en una piedra, Satanás me quiso botar, ¿verdad? ¿No? O si se cae y se rompe o se pela la rodilla, mira este diablo, ¿verdad? Mira cómo me dejó, ¿cierto? La verdad, ¿no es cierto?, es que a veces hay cosas que son obvias y son exageradas porque como se habla tanto del diablo y tanto de los demonios, ¿no es cierto? Y nosotros en un principio vivíamos en una casa, ¿no?, que bueno, después esa casa se construyó toda de material sólido, pero son unas casas de internet. Hay muchas casas todavía ahí en ese barrio que no la han reformado, ¿no? Y eran unas casas que parecen como que fuesen de material sólido, pero en el fondo es como, son unas placas, ¿no? Por acá, por allá, ¿no es cierto?, por ambos lados, y está construida la casa. Entonces, evidentemente, cuando hacía calor, ¿no es cierto?, pues el calor hace que los materiales se expandan. Y después venía la noche y el frío comenzaba, ¿no es cierto?, a hacer que los materiales volvieran a su posición original o a contraerse, y de repente la casa crujía. ¿Verdad? Que a lo mejor exagerado este ruido, pero crujía de una forma. Y entonces mira el diablo, ¿verdad? Mira Satanás como parte crujía aquí en la casa, ¿cierto? Y mira cómo la cruje, ¿verdad? Mira cómo hace esto, mira cómo hace lo otro, ¿verdad? Bueno. Y a veces uno le da mucha posesión también, ¿no, verdad?, a Satanás por medio de eso, porque cuando se habla así tan exageradamente de Satanás, entonces todo es el diablo, hasta la esposa se convierte en
es la reina, la esposa del diablo, ¿verdad? Porque si el marido es el diablo, ¿quién puede decir que es la mujer? ¿Cierto? Entonces, la reina de las tinieblas, ¿no? Los demonios, no, que no, y no, que no, y ahí hay demonios porque me da miedo, que todo lo cierto es un demonio, ¿verdad? Todo. A veces no son las cosas así. Un día recuerdo, nos fuimos a pasear, toda la familia, ¿no es cierto? Éramos, no sé, como 20, no sé cuántos éramos. Ahora somos más, parece, o 14, no sé cuántos éramos varios, estábamos en una casa, entonces estaban todos bañándose. Y había, el jale estaba ahí adentro, y todos empezaron a estar mal, entonces, bueno, algunos pensaron que este es el diablo, ¿verdad? El diablo. Y no era el diablo, era el monóxido de carbono, que estaban todos mareados, ¿me entiendes? No era el diablo. Entonces hay unas cosas, ¿no es cierto? La gente las va, porque todo, ¿no es cierto?, es Satanás, todo es el diablo, ¿verdad? Y hace que también, ¿no, verdad?, uno llama ciertas cosas también, ¿no? Porque puede que a través de eso le esté dando cierta posesión al enemigo, ¿no? Hay algunas cosas evidentemente que suceden, que pasan, ¿no, verdad? Porque de repente no... Hay gente que está durmiendo y siente que algo le aplasta los pies, ¿no, verdad? No creo que eso no sea. Yo un día estaba acostado durmiendo y veía como una imagen aquí y yo estaba inmóvil, no podía moverme, ¿no? Y oré a Dios, ¿cierto? Y me liberé, pude moverme, ¿verdad? Le pedí y eso desapareció, ¿verdad? Puede ser, ¿cierto? Porque la Biblia lo enseña, pero también nosotros tenemos que pensar, porque ¿no es cierto?, tenemos que tener raciocinio, ¿cierto? Y hay algunas cosas que no es el diablo, pero la Biblia, ¿no, verdad?, nos enseña que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿cierto? Pero tenemos, ¿no es cierto?, que tomar los versículos de la Biblia de una forma inteligente, de una forma razonable, ¿no? Pero tampoco nosotros podemos desconocer la autoridad y la presencia, ¿verdad?, de Satanás. El creyente, por lo tanto, no debe vivir con sobriedad, vigilancia, firmeza, porque en realidad existe este enemigo que desea destruir nuestra fe. Pedro no está escribiendo en base a la teoría, sino que desde la experiencia, ¿no? Él sabe, Pedro, ¿verdad? Él sabe lo fácil que es caer en un descuido, como vemos a Pedro incluso caer en la escritura, ¿no es cierto?, en descuido, ¿no? Como cuando negó al Señor, o como cuando Pablo lo reprende en el libro de Gálatas, ¿no?, por cosas que se metían a su corazón y que probablemente no las estaba observando bien, ¿no? También dentro de lo que era su inmadurez espiritual, porque era en un principio. Por eso que él, ¿no es cierto?, no habla desde la teoría ni desde la ignorancia, sino que desde la experiencia misma, ¿no? Que uno no tiene que caer en un descuido. A veces, ¿no es cierto?, puede ser que una persona puede tener excesiva confianza, ¿no?, o tal vez falta de vigilancia. Y en este versículo, ¿no?, nos llama a nosotros a estar despiertos espiritualmente, porque la vida cristiana es una batalla, y una batalla real, no es una batalla mentirosa, no es una batalla, ¿no es cierto?, ficticia, ¿verdad? Probablemente, ¿me escuchan, cierto? Probablemente cuando nosotros, ¿no?, si somos esa clase de creyentes, hay algo que a mí nunca se me pudo olvidar y lo encontraba como algo, porque hay cosas que hace muchos años atrás, ¿no?, puede ser unos 30 años, se leyó una noticia acá en Chile, en Perú, ¿no es cierto?, una mujer
dice que ella tenía el demonio. En realidad puede haber sido una enfermedad que le dolía el estómago, no puede ser el apéndice, el estómago, la vesícula, los riñones, quizás qué cosa, ¿no? Porque a veces te duelen los riñones y te duele, pero todo, ¿verdad? Y a veces no podemos distinguir, cuando venga un médico o, ¿no es cierto?, te dice, no, esto es tal cosa, ¿no? Por los exámenes, porque tal vez te toca en una parte y él dice, no, con su experiencia, su conocimiento, dice, esto es tal cosa, pero a veces la gente no sabe. El punto era que le dolía terriblemente el estómago y ella decía que era un demonio y que tenían que sacárselo. Y eran de una iglesia pentecostal, ¿verdad?, en lo cual con las manos fue tanto el asunto, ¿no? Lo frenético, las emociones, tal vez, quizás cómo vivían el culto en la iglesia, ¿no? Quizás qué es lo que hacían en su forma, ¿verdad? Porque de repente hay gente que a veces en la iglesia se desordena, ¿no? Porque dice, no, este es el Señor, cuando la Biblia dice que el Espíritu del Señor se sujeta al profeta, es decir, no puedes hacer cualquier cosa en la iglesia, ¿verdad? Porque tú dices que es el Señor. No es así, ¿no? Entonces hay gente que se descontrola a veces en la iglesia, salta, grita y en su o supuestamente comienzan a danzar, pero en sus danzas le tiran las manos, golpean, se caen encima de las bancas, de las sillas, ¿no? Bueno, todas esas cosas evidentemente pueden ser controladas, dice la Escritura, pero cuando la gente se embarca en esas emociones, ¿no?, y en esas actitudes, puede ser, ¿no es cierto?, que esto llegue a ser algo que se descontrole. Y no sé cómo lo vivían, seguramente porque ellos vinieron y con sus manos rompieron su estómago. Decía la noticia acá en Chile, ¿no?, algo que impactó en esos años, ¿no? Y le sacaron supuestamente, pero sacaron, ¿no es cierto?, sus órganos prácticamente. La mujer murió, ¿no? Sus hijos, su esposo estaban ahí sacándole supuestamente el demonio a esa persona, ¿no? Cosa que evidentemente no podemos decir que eso era algo, ¿no?, ¿verdad?, de Dios, ¿cierto? Era evidentemente, ¿no es cierto?, un impulso, ¿no es cierto?, una forma, ¿no es cierto?, o una actitud, ¿no es cierto?, que no era sobria, porque la Biblia dice, ¿no es cierto?, en nuestro verso que vamos a estar analizando, ¿no es cierto?, dice, sed sobrios. La actitud del creyente debe ser sobriedad, ¿no? Uno debe ser sobrio. ¿Qué significa ser sobrio? Significa tener en primer lugar dominio propio. Una persona sobria es una persona que tiene dominio propio, ¿no? Que no está dominado por ciertas cosas, ¿no, verdad? Y también por ciertas instancias de conocimiento, porque cuando las personas tienen un conocimiento errático, ¿verdad?, de lo que es, por ejemplo, la presencia del Señor, de lo que es amar y glorificar a Dios, ¿no es cierto? Porque es como les decía antes del culto cuando explicaba esta situación, ¿no es cierto?, de esta persona, es que a veces hay algunas iglesias, ¿no?, que es como que les importa más saltar, gritar, llorar, moverse, ¿no es cierto?, y hacer cosas en el culto que le suben, ¿no es cierto?, lo que es las emociones, la adrenalina, ¿verdad?, y todo eso, ¿no? Y entonces como ahí, ¿verdad?, estuvo el Señor, ¿verdad? Que uno no, tampoco digo que eso no pueda ser, ¿verdad? Pero es una instancia en que la gente vive esa situación, pero cuando uno ve su vida, su testimonio, su forma de actuar, ¿no es cierto?, frente a los demás, entonces uno dice, bueno, hay como que dice una presencia, Dios salta, grita, llora, danza, ¿verdad?, se cae al piso, hace todo esto, pero su vida no dice que él es un creyente,
¿verdad? Como la palabra de Dios nos enseña. La Biblia nos enseña a amar, a ser sobrio, a ser prudente, ¿no? ¿Verdad? A no provocar a ira a tus hijos, dice, a tu esposa, dice, amarla, dice, como un vaso frágil, así hay que tratar, ¿verdad? Que aunque de repente, ¿no es cierto?, puede ser que ella te quiera sacar de tus casillas, ¿verdad? O al revés también, ¿no es cierto?, puede suceder, pero la paciencia, el amor, ¿no es cierto?, lo que enseña la Biblia tiene que ser prioridad frente, ¿no es cierto?, a esas situaciones difíciles que tratan de encararnos, ¿no verdad?, y destruir por ende nuestro comportamiento cristiano, ¿verdad?, que Dios tiene, ¿no es cierto?, que primar en nuestra vida, ¿no? Entonces, pero ¿qué sería lo más importante, verdad? Una vida cristiana, por ende, y que nos demostremos que verdaderamente el amor, ¿no es cierto?, de nuestro Señor y Salvador está en nuestra vida. Entonces, el creyente tiene que tener este dominio propio, ser sobrio, ¿no? Es vivir con claridad mental y espiritual, ¿no? Una claridad que debe tener uno. Pero para tener claridad, ¿no es cierto?, mental y espiritual, en primera instancia nosotros tenemos que conocer la Escritura, ¿no? Porque por la palabra de Dios, es la palabra de Dios la que nos va a indicar, la que nos va a fortalecer, ¿verdad? ¿No es cierto? Por ejemplo, si yo leo la Escritura, ¿no?, puedo entender algunas cosas, ¿cierto? Porque, por ejemplo, hay una gente que le da una prioridad a las lenguas, a los saltos, a los gritos, ¿verdad? Que a veces, vea, yo un día pasé a una iglesia, no fui porque iba a arreglar unos parlantes siempre ahí cerca, era una iglesia inmensa, pero la gente gritaba y parecía, más que una adoración a Dios, parecía que el tipo estuviese como endemoniado, algo así, ¿no? Y era una cuestión terrible entrar ahí. Y uno dice, pero ¿qué sucede con esto? ¿No? Al final, el pastor, ¿no es cierto?, de ese lugar salió después preso, porque supuestamente había manipulado, ¿no? Eso se llama estupro, con un joven una persona más joven, ¿no?, un joven en realidad, ¿no es cierto?, que es como que lo sedujo, ¿no verdad?, sexualmente, es decir, el pastor, ¿no es cierto?, fue acusado de homosexualidad, la iglesia se destruyó, ¿no? Y era un hombre que dijo que había ido 3 días o 3 horas, no sé cuánto, al cielo, ¿no es cierto?, y bueno, y hablaba un montón de cosas y por eso la gente, ¿no es cierto?, lo seguía. Pero en realidad, cuando uno le oye, no hay acuerdo, ¿no verdad?, en lo que la Escritura enseña. Pero cuando nosotros tenemos claridad espiritual, porque la Biblia, ¿no es cierto?, lo señala, la Biblia dice que cuando las personas hablan en lengua, ¿no es cierto?, hablen por orden, dice, y hablen cada uno, ¿no es cierto?, no interrumpa al otro, y cuando alguien habla, el otro habla en sí para el silencio, que no pude, que yo tenía que hablarla. Pero la Biblia también dice, el apóstol Pablo, que el Espíritu se sujeta al profeta. Entonces, ¿no es cierto?, sí la persona puede hacerlo, ¿no verdad? Y esto aquí, ¿no es verdad?, les recalco de vivir con esta claridad mental y espiritual. Claridad, ¿no es cierto? Si yo tengo claridad espiritual, ¿no es verdad? Porque evidente, y mental también, ¿no es verdad? Pero es porque Dios me está dando eso. Pero lo tengo que adquirir del conocimiento, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice, no hagan este tipo de cosas, este tipo de desorden, que hablen en lenguas, ¿verdad?, uno y otro, y que hagan todo este tipo de desorden. Si habla uno, que el otro cae. Porque dice, si viene alguien de afuera, ¿no es cierto?, del mundo, y entra a vuestro culto, que es, ¿no es cierto?, lo que quiere decir, ¿no? Entonces dice, ¿qué va a pensar esa persona? Que vosotros estáis locos, ¿verdad? Que estáis locos, ¿no? Y eso evidentemente en algunas iglesias o la gente, ¿no es cierto?, ha llegado a pensar
porque estas cosas, ¿no es cierto?, no se ha actuado con esta claridad mental, ¿no es cierto?, y espiritual. Pero no es solo una claridad mental y espiritual para vivirla en forma de iglesia, sino también en una forma individual, ¿verdad? Porque a veces actuamos de una forma irracional, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, escuché tantas personas que hablaron tantas cosas, ¿cierto? Y de cosas que evidentemente la Biblia no señala de esa manera, porque, por ejemplo, la Biblia habla del Leviatán, ¿no?, que es un monstruo, ¿no es cierto?, pero es una cuestión de un lenguaje figurado. Hay muchas cosas en el libro de Apocalipsis que son un lenguaje figurado, ¿no?, y que no es una cuestión, ¿no es cierto?, que va a ser de esa manera. Y es como uno tiene que tomarlo. Y a veces dice, este mismo, ¿no es cierto?, apóstol Pedro, en el último capítulo de segunda de Pedro, no, por los últimos versículos, él resalta, dice así, dice, ya nuestro amado hermano Pablo, dice, que os ha escrito muchas cosas, dice, algunas difíciles de entender, ¿no?, que algunos indoctos tuercen, dice, para su propia perdición. Es decir, hay muchas cosas que las personas, por el hecho de no entender la Escritura, no entender ni tener esa claridad, no tanto espiritual, no sé, como mental, que la da el Espíritu Santo también, ¿no? Pues yo siempre le digo al Señor, enséñame tu palabra, ¿verdad? Pero también quiero ser racional, no quiero embarcarme en una emoción, no que me desenfrene también, ¿no es cierto? Porque imagínense el venir, tal vez eran malos, eran, ¿no es cierto?, terriblemente malos. Esta gente tiene que haber ido a la cárcel, estos que le metieron la mano y le sacaron supuestamente, ¿no es cierto?, el demonio, pero lo que le sacaron fue, ¿no es cierto?, las vísceras, sus órganos a esa persona, le destruyeron, le abrieron, ¿no es cierto?, y quizá en qué grado, ¿verdad?, frenético estaban, ¿no?, por un mal conocimiento impartido en la iglesia, ¿verdad?, que no le enseñó, ¿no?, ¿verdad?, lo que dice la Escritura, o que tal vez ellos, ¿no es cierto?, son culpables también en cierta medida, porque tú tienes que leer la Biblia, no solo lo tienes que venir a buscar de la iglesia, del pastor. Tú tienes que leer la Escritura, tú tienes que meditar, ¿no es cierto?, sobre la palabra de Dios, ¿no? Por lo tanto, un creyente sobrio no se deja dominar por impulsos o deseos o distracciones, ¿no? Tenemos que actuar frente a eso. Evidentemente que para que eso suceda hay ejercicios espirituales que nosotros debemos practicar. Es la oración, es la lectura de la palabra, es asistir a la iglesia, es congregarte, ¿verdad?, es estar dentro, ¿no?, ¿verdad?, de la iglesia para que esto también pueda, ¿no es cierto?, suceder. Mantener discernimiento, ser sobrio, ¿no?, decir discernir. ¿Cuándo podemos discernir? Nuevamente te digo, por medio de la Escritura. Yo discierno por medio de la palabra de Dios, ¿no? Hoy día estamos llenos, ¿verdad?, de predicadores o de gente que distorsiona la Escritura, y pareciera que estamos más llenos que antes. No sé si eso es tan así, pero las redes sociales o la comunicación rápida o el hecho, ¿no es cierto?, de ver rápidamente lo que está sucediendo en todas partes, porque antiguamente si no había internet, no, uno decía qué está sucediendo allá, pero te lo contaban. Alguien te hablaba, venía un predicador, dice esto está pasando en la China, esto está pasando en Europa, esto está pasando en Estados Unidos, ¿verdad? Y te podía contar remotamente y las noticias no eran así como hoy. Hoy día puedo ver lo que pasa en China, en Europa, ¿no es cierto?, en América del Norte, del Sur, ¿no es cierto? En todas partes puedo ver lo que está sucediendo, no solo en estas noticias de la guerra, sino en las iglesias, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en la iglesia en China, en Japón, en cualquier parte? Y por medio, ahora mucho más, ¿no es cierto?, estos 2 últimos años, por medio de la inteligencia artificial, puedo preguntarle qué pasa con esto y me va a decir, me siento más o menos, ¿verdad?, todo lo que pueda estar sucediendo en alguna región, en alguna parte, ¿no es cierto?, con, ¿no es cierto?, una cierta certeza, ¿no?
aunque 100% no están, ¿no es cierto? Pero evidentemente cada día eso se va a ir perfeccionando. El punto, ¿no es cierto?, es que es más rápido hoy, ¿no? Y podemos ver, ¿no es cierto?, toda esta clase de cosas y de predicadores, ¿verdad? Pero ¿cómo yo puedo discernir, no? Porque una persona sobria discierne, una persona sobria no cree cualquier doctrina así. No, esto... No, ¿qué dirá la Biblia? ¿Por qué este hombre dice eso? ¿Verdad? ¿Es razonable esto? ¿Es lo que enseña la palabra de Dios? Y ahí es donde uno averigua, ¿verdad?, sobre ciertas situaciones. Yo eso escucho gente, ¿verdad? Yo sé, hay muchas personas, por ejemplo, que están preocupados del fin del mundo, ¿verdad? Evidentemente tengo que estar preocupado, no del fin del mundo exactamente, sino de la venida del Señor, o de la venida por mí, ¿verdad? Porque me puedo morir mañana, me puedo morir hoy, no sé cuándo voy a morir, pero tengo que siempre estar preparado, ya sea para que si Él viene colectivamente por nosotros, ¿no es cierto?, o ya sea que venga en forma individual por medio de mi alma, tengo que estar preparado. Pero están preocupados de tantas cosas, ¿no es verdad?, de ciertas instancias, cuando en realidad mi discernimiento espiritual dice, debo estar preocupado por mi alma. Y el estar preocupado por mi alma me hace a la vez también estar preocupado por las personas que están a mi alrededor. Por cuando me preocupo por mi alma y digo, Señor, ¿verdad?, obra en mí, no me aparte yo de ti, santifícame, ayúdame, esto lo estoy haciendo mal, perdóname, apártame. Hay evidente algunas cosas que te cuestan y a mí evidentemente también me cuesta, pero lo que Dios, ¿no es cierto?, anhela es que yo tenga ese discernimiento espiritual, ¿no? Esto es verdad lo que dice esta persona, es verdad, ¿no verdad? Esto es tan así, ese discernimiento espiritual, y por ende, ¿no es cierto?, podemos comenzar a leer la palabra de Dios. Ser una persona sobria es una persona que cuida también su pensamiento, lo que piensa, ¿no? Es una persona que revisa lo que hay en su mente, ¿verdad? Si hay pecado oculto, ¿verdad? Que a veces, si nosotros podemos leer en la Escritura lo que dice el rey David, líbrame del pecado oculto, ¿no? Y eso puede traducirse en dos maneras: un pecado, ¿no es cierto?, que él pueda tener oculto frente a otras personas, o del pecado oculto que él no ve, ¿no es cierto?, que él no discierne, y que después dice, esto era algo malo que yo hice, ¿verdad? Que no piensa que puede ser un pecado, y que tal vez, ¿no es cierto?, la conclusión final es que sí es un pecado, ¿no? Entonces debemos revisar lo que hay en nuestra mente, ver también las cosas que hacemos con exceso, porque hay cosas que si nosotros las hacemos prudentemente no se convierten en un pecado, pero cuando hacemos cosas en exceso, ¿no es cierto?, sí, ¿no es verdad?, se convierten en un pecado, ¿verdad?, en nuestra vida. También debemos, ¿no es cierto?, ver si tenemos entretenimiento desordenado, orgullo o autosuficiencia, ¿no? Todas estas cosas, ¿no verdad?, nos habla acerca de una persona sobria, de una persona que piensa, que medita, que dice, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? Ayúdame, no me dejes, ¿no es cierto? Por lo tanto, no debemos bajar la guardia ante las tentaciones, engaños, opresiones, no que nos puedan a nosotros apartar de nuestra fe. Eso, ¿no es cierto?, significa ser sobrios, no ser una persona sobria, no, para que podamos estar en la presencia del Señor. Pero también nos habla, ¿no es cierto?, la palabra con respecto a esto de velar, ¿no? Velar. ¿Qué significa, ¿no es cierto?, estar en esta situación de velar, ¿no? Es la responsabilidad nuestra de vigilar, ¿no? Eso significa velar, ¿cierto? No significa estar despierto sin dormir, ¿no? Significa velar
estar atentos espiritualmente, ¿verdad? Siempre, en todo momento, e incluso hasta en los momentos de mis sueños, porque uno debe orar y decir, Señor, que yo no diga nada malo en la noche, que no hable estupideces, ¿no es cierto?, por cosas que yo haya vivido, cosas que tenga en mi mente, y sueños feos, malos, ¿verdad? No los traigas a mí, ¿no? Cuando uno ora de esta manera, yo, por ejemplo, nunca sueño, pongo mi cabeza en la almohada y siempre pienso que ese texto se cumple en mi vida gracias a la misericordia de Dios, no porque yo sea mejor que otras personas, ¿verdad?, sino porque yo le he orado a Dios esto y pongo mi cabeza sobre la almohada y duermo, ¿verdad? Duermo y no sueño nada malo, tampoco estoy inquieto por cosas malas que puedan ocurrir, ¿verdad? No tengo miedo por ende, ¿no es cierto? No tengo miedo, puedo estar incluso solo en un desierto, como lo he hecho, a veces he andado en auto y me ha dado no ganas de dormir, por ejemplo en Argentina, pero kilómetros y kilómetros no hay nada y me he tirado a la orilla y me he puesto a dormir, ¿verdad? Como que, ¿no es cierto?, si el mundo fuese mío, si yo habitase solo en la tierra, pero sin ninguna desconfianza, no, ni miedo a la oscuridad, ni a Satanás, ¿no es cierto?, ni a nada lo que se pueda, ¿no es cierto?, ocurrir frente a una situación, ¿verdad?, de este tipo. Y es la misericordia, ¿verdad?, de Dios. Y ahí uno, ¿no es cierto?, puede decir de velar, porque velar es estar en vigilancia. Velar significa estar alerta, como alguien, ¿no?, que cuida, ¿cierto?, o que se cuida de una amenaza real y no se confía, ¿no? Porque también es esto importante, no debemos confiarnos de nada, ¿cierto? Pero cuando uno está así, o la situación que les contaba adelante, confiando en que Dios te protege, confiando, ¿no es cierto?, porque tienes esa confianza en Dios, ¿no? Velar significa esto, hermanos amados. Por lo tanto, hay que estar atentos, ¿no es cierto? Velar es estar despierto, atento, es no bajar la guardia, ¿no? ¿Y cómo uno vela, no, espiritualmente? Orar, ¿no? Tú no puedes dejar la oración. Tú no puedes ser una persona, ¿no es cierto?, que viva sin orar, sin buscar de Dios, ¿no? Uno tiene que orar. Yo oro cuando voy conduciendo, ¿cierto? En las noches en tu casa tienes que arrodillarte, ¿verdad? Tienes que escoger momentos de oración, buscar de Dios, ¿no? Buscar, orar, clamar, pedir, ¿cierto? Leer también la Escritura, ¿no? Estar atento a no bajar la guardia, porque el enemigo aprovecha los momentos de descuido. Satanás aprovecha esos momentos cuando una persona está descuidada, cuando una persona no examina, no, su vida, ¿cierto?, constantemente. Nosotros como cristianos estamos llamados a eso. Yo no puedo vivir sin estar examinándome. Tú siempre tienes que estar examinando. Señor, ¿estoy haciendo lo que quieres? Señor, no lo hago. Ayúdame a hacer lo que tú deseas. Señor, dame fuerzas porque no las tengo, ¿verdad? Porque muchas veces el cuerpo no quiere venir a la iglesia, ¿no? Y eso no es una cosa irreal. A veces la persona está cansada, a veces quiere estar acostada, porque la Biblia dice, la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, ¿no? Y a veces pueden ser malos deseos, lujuria, todo lo que la carne desea. Pero a veces también puede ser, ¿no es cierto?, porque está cansado, porque no quiere esforzarse, también, ¿no es cierto?, es parte de la carne. Pueden ser cosas terribles, o cosas que nosotros también las tomamos como muy normales, como el cansancio, por ejemplo, ¿verdad? O el deseo, tal vez yo del trabajo y de irme directo a casa y no venir a la célula, por ejemplo, ¿verdad? De un día de miércoles, jueves, viernes por la noche, cuando se haga la célula. No, lo que tengo que hacer yo es no descuidar esto, es reflexionar, es examinar mi vida, no, eso es velar, no, es estar atento a la situación, ¿verdad? Pero si yo me dejo en esta situación, ¿no es cierto? Porque de repente uno puede, ¿no es cierto?, dejarse llevar por los amigos, por las juntas, no, ¿verdad?, por diversas cosas uno puede dejarse llevar y no reflexionar, hermano amado,
¿no? La reflexión es tan importante, ¿cierto? O sea, si a Pedro, por ejemplo, vino y negó al Señor rápidamente, evidentemente que es por inmadurez, por falta de reflexión, ¿cierto? Pero cuando yo voy a ir madurando, cuando voy meditando y pensando sobre las cosas, ¿no es cierto? Meditando, porque a veces yo no sé cómo, por ejemplo, lo que le hablaba anteriormente, hay gente que a veces no medita, ¿cierto?, en las cosas de Dios. Es decir, es como que venir a la iglesia, ¿no es cierto?, es venir y recibir emociones, saltar, gritar y hablar en lengua, ¿verdad? Pero las vidas de esas personas han sido transformadas, han sido cambiadas, se comportan como cristianos, son personas que Dios ha transformado y que va de día en día transformando, como dice la Escritura, hasta cuando el día ya es perfecto, ¿verdad? Bueno, si estoy en una iglesia así, evidentemente que tendría que huir de ahí, salir de ahí, porque no estoy siendo bendecido, ¿verdad? Orar evidentemente primero al Señor, porque a lo mejor si soy alguien que puedo sobrellevar eso, tal vez Dios me puso ahí para comenzar a influir en esas personas. Pero si no es el caso de que, ¿no es cierto?, puedo influir porque soy tan maduro espiritualmente, a lo mejor debería emigrar, porque Dios me llevara, ¿no es cierto?, al lugar indicado, ¿verdad? Pero si este tipo de cosas prima y no hay racionalidad, no hay sobriedad, ¿cierto? Tampoco hay esto de velar o de entender la palabra de Dios, ¿no es cierto?, de una forma inteligente, ¿verdad?, de una visión espiritual clara, ordenada, ¿no es cierto?, que es como lo que nos llama este versículo y que nos invita a nosotros a actuar. Entonces debemos pensar, ¿no es cierto?, y orar a Dios para que nos guíe en nuestro destino. El enemigo entonces aprovecha los momentos de descuido. Debemos orar con constancia, buscar de Dios, examinar nuestra mente, nuestro corazón y ser sensibles a la voz de Dios. Para ser sensible a la voz de Dios, yo tengo que orar y estar cerca en su presencia. Y como tercera instancia, ¿no es cierto?, león rugiente. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. León rugiente es una imagen fuerte. Piensen en eso, ¿no? Porque cuando la Escritura nos habla, debemos pensarlo como es, de una forma profunda. Anda como león rugiente. Es una imagen fuerte que muestra el peligro, ¿no? Intensidad y urgencia. No para decir que el mal ya haya vencido, no, porque el mal no ha vencido. La Biblia dice en el libro de los Hebreos que el Señor Jesús murió, ¿no es cierto?, y derrotó al que tenía el imperio de la muerte, porque murió y resucitó. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿No? Derrotó al que tenía el imperio de la muerte. Este es a Satanás. No es que Satanás sea el vencedor. La Biblia dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero debemos pensar, león rugiente, ¿verdad? Es decir, el peligro está, ¿no? No que tal vez seamos como lo que les decía al principio, es decir, todo es Satanás. Si hay una piedra, me tropiezo, Satanás. Si llego a casa y el esposo, ¿no es cierto?, está enojado, a lo mejor fue por alguna imprudencia también que yo cometí, ¿no es cierto? Pero no es el diablo, ¿no es cierto? Ahí puede ser, ¿no es cierto?, que evidentemente el enemigo puede que esté influyendo, porque a veces no pasa de que el cristiano o la cristiana se convierte y su cónyuge no es cristiano, le pone problemas, situaciones difíciles, ¿verdad? No tiene que dejarse vencer, porque yo he estado en situación, un día fui a visitar a una persona, ¿no es cierto? Entonces dije, hermana, ¿por qué no ha asistido a la iglesia? ¿Qué es lo que le sucede? Recuerdo, estábamos ahí en la puerta de su casa. Entonces, ¿no es cierto?, es que mi esposo me dijo, ¿la iglesia, Dios o yo? ¿No, verdad? Y evidentemente ella estaba prefiriendo lo que él le decía. Pero no puede la persona dejarse vencer de esa manera. Tiene que actuar con sabiduría. Tiene que actuar con una tenacidad espiritual. Es decir, volverse a la oración y a la búsqueda de Dios hasta encontrar la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Amén.
Tal vez no de una forma imprudente, aunque si realmente ya ese hombre le impide, ¿verdad?, buscar de Dios de una forma radical, total, entonces evidentemente debe decidir por Dios, ¿no? Había una mujer que yo otras veces le he contado, porque el hombre le pegaba, la golpeaba, la encerraba, hasta por las ventanas ella se escapaba para buscar de Dios, ¿no? Ayunar y buscar. Un día ese hombre se convirtió, es decir, ella salió victoriosa, porque el poder de Dios fue más grande. ¿Cuántos dicen amén? Pero el enemigo va a tratar de destruirte. El enemigo va a tratar, ¿no es cierto?, quererte devorar. Eso es una realidad. Pero debemos ser racionales. ¿Me está oyendo, verdad? Cuando una persona lee la Escritura, estudia la palabra, conoce de Dios, va a saber discernir, ¿no es cierto?, el poder del diablo o donde el diablo está atacando. Pero no con irracionalidad, no que si me tropiezo el diablo, ¿no es cierto?, que si me caí el diablo me botó, ¿verdad? O que si te pasó esto es que el diablo, ¿verdad? Porque a veces pueden ser pruebas, ¿cierto?, que te están sucediendo, ¿verdad? Porque Dios te está probando tu fidelidad. Y también a veces, ¿no es cierto?, usa el diablo, ¿verdad?, para que esa prueba exista, ¿verdad? ¿Me entienden? Pero si en el caso como de algunos creyentes que todo es Satanás, ¿verdad?, y después el diablo está en su boca, hasta porque cruje la casa, ¿no es cierto?, ahí están los demonios, ¿cierto? Cuando en realidad si uno es racional dice, hay ciertas cosas, ¿no?, ¿verdad?, que no son correctas. Y tenemos que ser guiados por ese camino, ¿no? Porque yo he visto, por ejemplo, gente o iglesias que no comenzaron a ser racionales, no fueron sobrios en primera instancia, ¿no es cierto? Entonces, hasta el día de hoy están metidos en esa irracionalidad. Es decir, lo que más importa es que la gente vaya de corbata, vaya bien vestida, que salte, que griten, ¿verdad? Porque si no hay, si la gente no llora, entonces no estuvo la presencia de Dios. Si no, el Señor no se movió, ¿verdad? Algo pasó. El culto estaba pesado, dice, ¿no es cierto? Qué sé yo. Y todo, ¿verdad? Es el diablo, ¿verdad? Vendámoslo, echémoslo fuera porque está aquí, porque no tiene que estar, ¿no es cierto? No. Y en realidad puede estar obrando en algunas situaciones, pero si somos sobrios, somos inteligentes, tenemos claridad espiritual, porque la palabra de Dios nos da esa claridad espiritual, entonces vamos entendiendo que hay otras cosas que deben primar, ¿verdad? Y que hay cosas que sí es el diablo, pero cuando es realmente lo podamos identificar. No voy a permitir, ¿no es cierto?, que el diablo haga esto en mi vida. Pero no es que yo, ¿no es cierto?, sea el vencedor cuando digo no voy a permitir, sino no voy a permitir en el sentido que yo voy a buscar de Dios. No voy a permitir porque yo voy a buscar del Señor y Dios va a vencer sobre esa situación que Satanás trate de hacer sobre mi vida. No, pero aunque nosotros no estemos todos los días, ¿verdad?, y en toda cosa hablando de Satanás, yo quiero decirles que la palabra de Dios sí dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, es una realidad, tampoco puedo desmentirla, pero como les decía al principio, con una claridad espiritual, bíblica, por sobre todo, ¿no es cierto?, bíblica, es el diablo. No voy a dejar, ¿verdad?, que me destruya. Si yo busco de Dios, Él lo va a apartar. En resumidas cuentas, Dios en realidad el que no lo va a permitir. Pero es una expresión de mi disposición cuando yo digo no voy a permitir. Es decir, Señor, ayúdame. Señor, cuida mis sueños, ¿verdad? Y uno le ora en la noche, Señor, que mi mente no se llene de cosas feas, de sueños, de cosas, ¿verdad? Porque a veces hay imágenes, como cuando uno encuentra a una persona muerta, ¿verdad? Como les decía anteriormente, antes del culto, antes de la prédica, perdón,
puede que esas imágenes no te dejen dormir. Pero cuando tú oras, cuando le clamas, Señor, limpia mi mente, limpia mi corazón. Que cuando quiera aparecer la envidia, Señor, no la permitas. Porque a veces el enemigo pone ciertas situaciones para que a ti te nazca eso, ¿verdad? Te esté yendo mal económicamente y de repente pone al lado tuyo cosas, ¿no es cierto? Gente que te viene a hablar incluso, ¿verdad? Porque el enemigo los tiene tomados a ellos y los puede usar. No, entonces, a ti te comienzan a hacer cosas, pecado, envidia, cosas, ¿verdad? Que aparecen en tu alma, lujuria, ¿verdad? Por gente que de repente, o situaciones que pasan a tu alrededor, ¿verdad? Porque el diablo anda como ese león rugiente. ¿Qué es lo que debo hacer yo? Clamar, orar, buscar, ¿no es cierto?, la presencia del Señor, pedirle a Dios, Señor, ayúdame, limpia mis sueños, limpia mi mente. Cuando te veas que estás pensando cosas que no debes, que son pecados, Señor, apártame de esto, Señor, no me dejes, Señor, ayúdame, Señor, no sueltes mi mano. Si tú lo pides de corazón, el poder de Dios va a venir sobre tu vida. Dios, no, el Espíritu Santo, Dios el Espíritu Santo te va a ayudar, te va a apartar, te va a fortalecer, te va a bendecir, ¿no? Y te va a mostrar, ¿verdad? Todo esto, porque, mira, yo no nací en una iglesia que tenía una visión espiritual clara. Nací en una iglesia con muchas cosas, ¿no?, que no son claras realmente. Y a lo mejor yo podría haber seguido este camino, ¿no?, de esa falta de claridad, de lo que único que me importara es llenar la iglesia, porque si lleno la iglesia de gente, ¿no?, y a veces llenarla es como predicar cualquier cosa, no predicar sobre el pecado, porque si yo hablo sobre el pecado, hay mucha gente que se va porque evidentemente la palabra no le permite. Hoy estoy perdiendo el tiempo acá, ¿no?, porque conoce, pero si yo no hablo del pecado y hablo de que Dios te va a dar, que Dios te va a bendecir, que no importa, que lo cojo no se salga del camino por el que el camino será sanado, ¿no es cierto? Y no importa cómo tú estés, pero sigue, ¿verdad? Pero no te hablo y digo, tienes que cambiar, tiene que haber una vida santa, tienes que apartarte del pecado, tienes que ser santo porque Dios nos pide, ¿no es cierto?, santidad y apartarnos y de los vicios y de todas esas cosas, ¿verdad? Que la gente cuando la escucha, si no comienza su vida a ser transformada, o se va, ¿cierto? Pero si yo predico solo eso, entonces traigo gente a la iglesia pensando y decir que la gente va a ser bendecida, que para eso los llamó Dios. Y que si predico constantemente, Dios te va a dar tus sueños, no, y que no son mis sueños, son los sueños que Dios quiere que yo realice. Y normalmente eso tiene que ver con el propósito espiritual de Dios, no con que yo tenga una casa en la playa, una casa en Miami y que tenga 5 automóviles, ¿verdad? Que no significa que no puedas tener algunas de esas cosas, pero no las predico, no las hablo. Porque lo que hablo es el evangelio, lo que hablo es un evangelio de transformación, un evangelio de cambio, un evangelio que pueda transformar tu vida para que tú seas una persona que dé ejemplo espiritual y que la gente que te rodea diga, algo tiene esta persona. Es una persona transparente, es una persona honesta, es una persona que... A veces, no sé, cuando tú hablas con alguien es como que todo lo que hablas es como que algo esconde, te da mala espina, ¿no? Pero cuando está Dios, proyecta Dios en nuestra vida esa transparencia, esa honestidad, ese amor, esa fe, esa gracia, ¿verdad? Que habita normalmente, en cual Dios habita en ese corazón. Amén. Eso es lo que Dios quiere, hermanos. Por lo tanto, ser sobrios, velar, porque hay un adversario que se llama Satanás, que como león rugiente, ¿verdad?, anda buscando a quien devorar. ¿Te has imaginado? Imagínate un león rugiéndote a tu lado. ¿Lo has oído? ¿Has ido al zoológico? ¿Has escuchado realmente el rugido terrible de un león? Sí. ¿Verdad? Sí, dice, ¿cierto? Bueno, así el escritor, que es Pedro, quiere ilustrar cómo Satanás te quiere destruir, ¿verdad?
Pero puede eso quedar solo en el rugido, porque la Biblia dice, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Y normalmente yo te digo, lo escucho rugir, pero no tengo miedo. No tengo miedo. E incluso no tengo miedo a la muerte. ¿Me están oyendo, verdad? Porque esas cosas van a pasar. Lo importante es estar sobrio y velar, porque cuando deje de respirar, ya sea que el Señor venga por mí, el día del arrebatamiento de la iglesia, o venga por mí en forma individual, que me muera, un accidente, un ataque al corazón, no sé, yo vaya con Jesús. Amén. Porque a veces uno piensa, ¿no? Por ejemplo, mi esposa decía, tan frágiles que somos los seres humanos. Y es verdad. Es verdad, ¿no? Porque, por ejemplo, el hermano que se murió hablaba de como la edad, que esto, que lo otro. Y como que realmente en todo lo que él hablaba, de alguna forma, lo que me trataba de decir, no porque era malo, sino es porque de la conversación en sí, ¿no es cierto? Cuando uno entiende que eso es sí, es así, que yo voy a morir primero, porque soy más viejo. Pero fíjate, ¿no? Uno no lo sabe. ¿Me están escuchando, verdad? Uno no sabe. Por eso uno tiene que estar sobrio y estar vigilante siempre, para que Dios esté en nuestra vida y se glorifique. Pónganse de pie. Vamos a orar por su palabra en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra alma, para que Dios se glorifique en nuestro corazón. Amén. Inclina tu rostro. Padre celestial, Padre celestial, te damos gracias, Señor, por esta palabra. La palabra tuya siempre nos enseña para prevenir, para corregir, para enseñar, para exhortar, dice, para instruir, para hablar, para edificarnos. Amén. Edifícanos por medio de tu palabra. Amén. Y que podamos, Dios mío, ser sabios, porque cuando también esta palabra no es solo para mí, es cuando de repente estoy en el trabajo, un amigo, un familiar, y de repente puede ser que asista a una iglesia o que su conocimiento sea como cosas que relatamos en la palabra, lo podemos también ayudar, enseñar, decir, el Evangelio no es solo gritar, saltar, llorar o ir a la calle y predicar a viva voz tan fuertemente. ¿Cómo está tu vida? Yo veo que tu vida no es una vida ordenada, una vida santa, una vida piadosa. Incluso a veces vemos todo ese tipo de gente y vemos que hay deshonestidad, que son deshonestos, mentirosos. Dios, ten piedad de nosotros, Padre. Enséñanos tu palabra, enséñanos a ser sobrios, a tener esta claridad espiritual, mi Señor. Enséñanos, Dios mío, a tener esta bendición, Señor, sobre nuestra alma, que Señor Jesús, lo que significa, Padre Celestial, ser una persona que pueda velar. Y también, Dios mío, entender, Dios eterno, que nosotros, Dios mío, no podemos tampoco minimizar el poder del diablo, porque lo minimizo cuando Dios está conmigo y sé que Dios es más grande. Pero no lo puedo minimizar en el sentido de descuidarme, Dios, de no entender, decir, no, que esto es simplemente como una cosa de fantasía, el diablo tal vez ni siquiera existe, o es simplemente una figura en la Biblia para hablar acerca del mal. No, tu palabra dice que Satanás anda como león rugiente, y de eso como creyentes debemos tener cuidado, debemos ser sabios. Por eso debemos permanecer en la oración, en tu palabra, debemos consagrar nuestra vida, Padre. Apiádate de nosotros como creyentes, como hijos tuyos, papá, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ayuda a tu iglesia,
Ayuda a tu pueblo, instrúyenos y danos, Señor, sabiduría, Padre. En el nombre de Jesús, mi Señor. Creemos, Dios, porque tú nos sanas. Porque tú, Señor, eres el Rey. Porque tú eres santo, Padre Celestial. Vamos a cantarle a Dios. Quiero que le puedas adorar, que yo le pueda adorar, que nosotros podamos adorar. Porque eso es algo muy importante, adorar. Me conoces en lo secreto. Dile con el corazón. Me diste antes de nacer. Alabado Dios. Me acompaña, eres mi amigo fiel, nunca me dejas, lo sé muy bien. Alabado Dios. Alabado Dios. Oh Jesús, ¿cómo pudo ser que viendo mi corazón Te adoramos. llegaste tal como soy? Esa cruz, tu carta de amor. Adórale, alábale. Él está aquí. Glorifícale. Él está aquí. Eres tan bueno, Dios. Alabado Dios. Gloria a Jesús para siempre. Te honramos, Salvador. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Me persigue cuando me alejo, me traes a casa una y otra vez. Me restauras, estoy contento en ti. Nunca me dejas, lo sé muy bien. Nunca nos deja. Nunca. Sé muy bien. Oh Jesús, ¿cómo pudo ser que viendo mi corazón me amaste tal como soy? Esa cruz, tu carta de amor para este pecador. Eres tan bueno, Dios. Aleluya. Te adoramos. Te adoramos. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Salvador. Oh Jesús, Jesús. ¿cómo pudo ser ¿Cómo pudo ser? que viendo mi corazón me amaste tal como soy? Esa cruz, tu carta de amor para este pecador. Eres tan bueno, Dios.
fundación del mundo, tú ya me conocías, Señor. Por eso tu palabra dice, con amor eterno te he amado. Oh Dios eterno. Oh Jesús, ¿cómo pudo ser? Queriendo mi corazón, más que tal como soy. Díselo con el alma. Esa cruz llena de amor. Tu plata de amor para este pecador, es tan bueno Dios. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, Jesús. Gloria al Señor para siempre. ¿Cuántos pueden adorarle? Amén. ¿Cuántos le dan gracias porque Él es bueno y misericordioso? Gloria